Infomisterios para mutantes. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y para este 14º encuentro, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, seguiremos adentrándonos en El martillo de las brujas. Episodio 4. Los magos perturban los elementos de la naturaleza, conducen a las personas hacia la locura y acaban con sus vidas. Pero no todos los daños son atribuibles a hechicería. La naturaleza espiritual de los súcubos e íncubos es superior al alma humana. Gracias a su experiencia milenaria, las criaturas del Averno saben cómo tentar a ciertos individuos para guiarlos por los senderos de la magia negra. En este infomisterio continuaremos nuestro recorrido por el Maleus Maleficarum, el controvertido tratado contra las brujas. Colectivos de hechiceros y brujas. Como ya hemos señalado en los episodios anteriores, para que suceda un hecho de brujería, deben coincidir, al menos desde la perspectiva católica, tres elementos: diablo, hechicero y permiso de Dios. También sabemos que desde mediados del siglo XV, si tomamos en serio la bula papal Sumis Desiderantes Affectivus, los demonios, a diferencia de lo sucedido en los periodos reseñados por las Sagradas Escrituras, comienzan a intervenir en nuestro mundo por medio de la acción colectiva de magos y brujas. Esta forma demoníaca de operar, excluyendo los casos de posesión, es la única por la cual los esbirros del Averno pueden realizar de manera intensiva transformaciones maléficas de nuestro entorno. Pero, ¿cómo es la interacción entre las brujas y los demonios? ¿Cómo los ángeles del mal doblegan la conciencia del mago? Banalidad mágica. Antes de avanzar, convendrían algunas precisiones sobre los dos términos de esta interacción blasfema: la bruja o hechicero por un lado y el demonio por el otro. Con respecto a las brujas, el sentido común ha sido poblado por imágenes provenientes de la literatura, el cine y el encantador miedo nocturno de las historias infantiles a la luz de una linterna o fogata. Salvo contadas excepciones, la bruja casi siempre es anciana y horripilante, un ser carcomido por la insatisfacción y la envidia. El mago, excepto Gandalf o el gavilán de la autora Úrsula K. Le Guin, es un tipo maduro y sofisticado, pero de una banalidad y crueldad interior que, contra los esfuerzos de los ocultistas nazis y el progresismo satánico de los seguidores de Aleister Crowley, contrasta con el carácter fabuloso de los prodigios malignos de que es capaz. Es cierto que hay brujas sexys, como en varias representaciones eróticas del heavy metal, y magos desaliñados como Gargamel o el Rasputín de Anastasia. Pero, independientemente de las licencias artísticas con que las industrias culturales tratan a los arquetipos ancestrales del terror, convendría recordar qué se entendía por mago o hechicera en la antigüedad. En el Maleus Maleficarum, que es la maravillosa fuente de nuestras observaciones, hay definiciones de mago o bruja de diversa procedencia religiosa, desde la opinión del poeta romano Lucano hasta San Isidoro. Para San Agustín, que es uno de los teólogos y filósofos más importantes de la cristiandad, los magos son denominados así debido a la magnitud de sus actos malignos. Son quienes, con permiso de Dios, perturban los elementos que llevan a la locura la mente de los hombres que perdieron su confianza en Dios y que con el terrible poder de sus malos encantamientos, sin pócimas ni venenos, matan a los seres humanos. Vicios encantadores.
Pero no todos los daños son producto de los actos malvados de los brujos. Ya hemos remarcado que para los autores del Malleus Maleficarum, en contra de lo que habitualmente supone el pensamiento materialista, la mayoría de las desgracias tienen, por explicación, una causa natural que la imaginación supersticiosa suele atribuir a poderes fantásticos. Por lo tanto, para dotar de sentido común católico a la lucha contra la brujería, ambos inquisidores, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, escritores del tratado que es objeto de nuestros análisis, señalan, para que no haya confusiones en los combates contra los poderes inferiores del aire, 4 tipos de daños: los beneficiosos, atribuidos a los ángeles, como el caso de las destrucciones de Sodoma y Gomorra; los dañosos, explicados por el pecado; los naturales, cuya causa está en las sequías, tempestades y otros fenómenos originados por el movimiento de los astros; y por último, los infligidos por la brujería. La caída en la brujería se explica por los vicios que dominan interiormente al hechicero. Estas debilidades, de acuerdo a los dos inquisidores, son la lujuria, la ambición y la infidelidad. Y por infidelidad no solo debemos entender la que pudiera destruir una relación de pareja, sino, en un sentido más amplio, la deslealtad del lobista que salta de un partido político a otro, o la del doble agente que, en el mundo del espionaje, carece de bandera, entre otros ejemplos. Sobre estos vicios que el mago oculta a la mirada pública, se afirma en lo secreto el poder del demonio. Pero, ¿qué ascendiente tienen los demonios sobre la conciencia de los brujos? El Malleus Maleficarum aclara que los demonios descuellan en 3 puntos: en la sutileza de su naturaleza, en su antigua experiencia y en la revelación de los espíritus superiores. También, por influencia de los astros, conocen las características dominantes de los hombres y por lo tanto descubren que algunos están más dispuestos a ejecutar obras de hechicería que otros. Oscura tentación. Recordemos, antes de continuar, algo que ya habíamos mencionado en el episodio 2 sobre el martillo de las brujas, cuyo enlace dejo aquí arriba. En aquel capítulo aprendimos que la diferencia entre los demonios y los seres humanos estriba en sus naturalezas respectivas. Mientras los diablos son inteligencias puras y espirituales, nosotros somos inteligencias materiales y espirituales. Sin embargo, hay que aclarar algo más. Dentro del orden espiritual, donde podemos encontrar serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles, el alma humana ocupa la jerarquía más baja. Por lo tanto, el poder espiritual de los demonios es superior al del alma humana. Los seres humanos, en términos teológicos, están conformados por cuerpo, intelecto y voluntad. De acuerdo a las especulaciones católicas, el cuerpo está gobernado por los cuerpos celestes, la voluntad por Dios y el intelecto por los ángeles. Los demonios, debido a su conocimiento superior, no solo saben cuáles son las influencias astrales que predisponen ciertos temperamentos hacia las abominaciones de la hechicería, dominan, como ya fue mencionado en el episodio cuyo enlace dejo aquí arriba, las facultades intelectuales, sin las cuales el ser humano sería incapaz de gobernar su propio cuerpo. Es así que las criaturas del Averno, conocedoras de los vicios escondidos y de las influencias astrales malignas, conducen a sus víctimas de alucinación en alucinación hacia la brujería mediante el mecanismo psicológico de la tentación interior. Los inquisidores describen este mecanismo psicológico de la siguiente manera: los demonios pueden excitar las percepciones internas
de modo que las ideas conservadas en los depósitos de la mente sean extraídas y evidenciadas ante las facultades de la fantasía, para que tales hombres imaginen que esas cosas son ciertas. Satánico Dr. Freud. Por medio del mecanismo psicológico de la tentación interior, los demonios engañan al brujo, haciéndole creer que sus crímenes quedarán impunes. Le conducen a la preparación de encantamientos mediante mezclas vomitivas con el objetivo de satisfacer ambiciones cada vez más perversas y alucinantes, siempre con la ilusión ridícula de creer que es posible hackear la omnipresencia de Dios. La reflexión sobre el mecanismo satánico de la tentación interior ha conducido a intuiciones tan profundas como las especulaciones psicoanalíticas de Freud. Los dos inquisidores, valiéndose de la explicación aristotélica sobre la formación de imágenes oníricas, la describen de la siguiente manera: las apariciones del sueño proceden de las ideas conservadas en el depósito de la mente. Estas imágenes, debido al flujo sanguíneo, se deslizan hacia la más íntima sede de las facultades de percepción, que es la fantasía o imaginación. Hablamos de un movimiento en las células del cerebro. Básicamente, el íncubo reproduce dicho mecanismo durante la vigilia del mago, aviva las fantasías más horribles del brujo, exhibiéndoselas ante la conciencia cual si fueran frutos apetecibles, susurrándole al oído que las desviaciones más terribles son propias de un espíritu libre. ¿Cuántos que se precian de espíritus libres nietzscheanos no son más que títeres tras las zanahorias exhibidas por las industrias pornográficas del entretenimiento? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.